Y para un análisis sobre lo que está pasando precisamente en Sudán, nos acompaña como todos los martes y jueves el profesor José Rivera, experto en política internacional. Vamos a estar en un país que pocas veces se discute, ¿verdad? Porque nos quedamos en Centroamérica, Suramérica, lo que pasa en los países árabes, pero allí también hay un torbellino. Sí, así es. Estamos hablando de una transición bastante difícil. La salida de Omar Bashir, después de 30 años de estar al frente del Sudán, se dio precisamente en un momento de grandes protestas, en un momento de gran crisis económica por parte y que la estaba sufriendo la clase media sudanesa, que en un momento dado estaba boyante gracias al aumento en los precios del petróleo durante la década del 90 y claro está al principio del siglo XXI, cuando esto pasa y la clase media se queda en precario, cuando terminan los subsidios, no solamente con el petróleo, sino también con el trigo, empieza entonces una serie de incomodidades y de protestas que termina en este golpe de Estado. Sin embargo, al darse el golpe de Estado y al crearse este Consejo Transicional de Transición Militar y el diálogo con la oposición, empiezan a haber tranques precisamente por el hecho de que a los militares les gusta estar en el poder y muchos de ellos están recelosos de ese movimiento de oposición porque tiene algunos elementos muy parecidos a los que ocurrió en Egipto, su vecino al norte, durante la primavera árabe. Entonces el remedio aparentemente no es el mejor. El remedio siempre es peor que la enfermedad, sobre todo en el caso de la intervención militar. Muchas veces no hay otra alternativa, que era lo que estábamos hablando precisamente en momentos en que se estaba empezando a rumorar que podría haber algún tipo de intervención militar en Venezuela, tanto adentro como desde adentro como desde afuera. Pero el hecho nada más de que los militares intervengan es una solución a medias y una solución que puede terminar catastróficamente. Me refiero al hecho de que los militares, las Fuerzas Armadas, los ejércitos tienen simple y llanamente una función y esta no es dirigir un país. ¿Cómo los civiles podrían lograr entonces entrar en ese proceso de negociación que aparentemente es sumamente difícil porque hasta a la Organización de Naciones Unidas le han pedido intervención? Sí, definitivamente. Creo que el saldo de 100 muertos que ya ha llegado a ese número y la presión alrededor de la cual los medios han reseñado los ataques por parte de los militares, los ataques por parte de algunas fuerzas que están externas al ejército, ha creado la suficiente vergüenza y la suficiente situación embarazosa para compeler a los generales a sentarse con la oposición y continuar el diálogo. Lo importante aquí es que en un periodo relativamente corto de tiempo se haga una transición al gobierno civil y que entonces los militares vuelvan entonces a los cuarteles generales. El interés de Estados Unidos en hacer presión sobre lo que está ocurriendo allí, ¿a qué se debe? Porque hoy están los militares, pero ayer fue un presidente o la persona que está al mando de ese país que inclusive se vio como un defensor de terroristas. El interés nacional de los Estados Unidos, sobre todo con relación a Irán, es que, Sudán, es que se mantenga estable. Lo que no se quiere es una vuelta a la década del 90, cuando Sudán en un momento dado estuvo en la lista de los países que promocionaban el terrorismo y sobre todo por el hecho de que durante esa década ellos refugiaron por un tiempo a Osama Bin Laden. De hecho, hubo una serie de ataques con misiles cruceros en 1998 que terminaron destruyendo una fábrica de químicos precisamente porque se presumía de parte de los Estados Unidos que Osama Bin Laden estaba en esos predios. Muchas gracias, profesor José Rivera, por estar con nosotros. Será hasta el próximo martes. Absolutamente.